las nuevas tendencias fueron impulsando, combinándose de manera muy fuerte en términos de justamente lo que decíamos, la reforma político-electoral, las que fueron sucesivas, a que estos espacios privilegiados también se convirtieran no solamente en espacios de lucha política, sino también de proyectos políticos. No estamos hablando de una competencia electoral muy fuerte, sobre todo a nivel municipal, de elementos de rendición de cuentas que no la conocíamos, no la habíamos conocido ni vivido en todo el siglo XX, la idea de la transparencia o de la rendición de cuentas, y también temas muy importantes de la legitimidad, la idea de que los gobiernos demandaban o eran solicitados cada vez más, exigidos por la ciudadanía, ¿no? Prácticamente toda esa hegemonía eran gobiernos que no eran exigidos, no eran reclamados, ¿verdad? Y poco a poco la gente, la ciudadanía fue solicitando, demandando la respuesta, las capacidades de gobierno, ¿no? Entonces, precisamente por ello hay un tema de legitimidad muy importante, de que los gobiernos requieren cada vez más el apoyo y el soporte de la ciudadanía, ¿no? No solamente para ganar el voto, sino justamente después. Hay gobiernos que ganan muy bien el voto, pero van perdiendo justamente el apoyo popular, el consenso, y en ese sentido van perdiendo también la legitimidad, ¿no? Lo hemos visto aquí muy claramente, gobiernos federales, gobiernos estatales, gobiernos municipales. Y entramos a una serie de elementos nuevos, justamente que enfrentaron todo el sistema político mexicano y los gobiernos locales, ¿no? Tenemos una idea de federalismo, más de concurrencia, digamos, el 2000 empieza una relación mucho más fuerte entre las estructuras del poder local y federal. Tenemos tipos de... se acaba, por ejemplo, en el año 2000 la idea del presidencialismo y empieza una concurrencia de poderes entre los gobiernos federal, estatal y municipal. Eso ha sido muy importante. Todavía no tenemos el federalismo que se requiere este país, pero estamos experimentando nuevas dinámicas de relación entre los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Ya hay un tema nuevo en la gestión pública, que son las relaciones intergubernamentales, ¿verdad? Entonces, justamente, no es nueva en la ciencia política, pero es nueva en la práctica política, en la práctica de la gestión, porque todavía tenemos mucho paternalismo de los gobiernos locales, ¿no? Se aceptan lo que les dan de arriba, ¿no? Un providencialismo también, de que solamente ponen la mano y esperan lo que se les da. Estamos hablando también de una nueva gobernanza, una idea de reconocimiento de nuevos actores, de gobiernos que tienen que ver con una interrelación más activa con los diferentes actores económicos y sociales, sobre todo a nivel de lo local, bueno, también a nivel de lo federal, que antes veíamos cómo se producían en lo oscurito aquellos convenios, aquellos acuerdos para la inversión, y hoy son cada vez más públicos, deben ser cada vez más públicos, porque también es una exigencia de la legitimidad. Y tenemos también un proceso bastante lento de la descentralización política. No estábamos hablando de una concentración muy fuerte del poder en el gobierno federal, y que poco a poco, y no todavía como se requiere, descentralización de recursos, descentralización de poderes, descentralización administrativa y relaciones intergubernamentales, y también democracia municipal, que paulatinamente se ha ido abriendo el espacio del sistema político a una mayor participación de los gobiernos locales. Y en ese sentido, en estos últimos 20 años o más, hemos visto también el fortalecimiento institucional de las organizaciones intermedias de la sociedad civil, ¿no? Eso ha sido un componente muy importante justamente en la transición democrática del país.
no solamente se da entre partidos, no solamente se da entre gobiernos, sino fundamentalmente desde abajo, como dijimos, desde la sociedad y de los diferentes sectores sociales y de la sociedad civil. Entonces, este marco de tendencias de la administración pública, de los gobiernos que se dan. Y en ese sentido, lo que hemos visto justamente son estos cambios con estos enfoques de gerencialismo, con estos enfoques de gestión pública que han aplicado a los gobiernos y locales y municipales, ha sido la cuestión de la innovación, ¿verdad? La incorporación de nuevas medidas, de nuevos mecanismos de gobierno que tienen que ver precisamente con una idea distinta, ¿no?, del cambio que es al interior del Estado. Tiene que ver con resultados, términos de arreglos, de configuraciones, de recomposición de fuerzas, de recursos económicos a nivel institucional. Esa es la idea de la gestión pública, del impacto que se puede tener justamente dentro de las administraciones públicas locales, en términos municipales, ¿no? ¿Y qué implica la innovación? Son medidas, son iniciativas de ajuste, de cambio, que se producen no solamente en estructuras, sino también en las relaciones. Estamos hablando de los gobiernos, de las administraciones municipales, sobre todo, ¿no?, o locales, que implican una mejoría en la prestación de los servicios y en la gobernabilidad. Esos son los elementos más importantes que fueron los que entraron en esta nueva etapa de gestión pública y de gestión municipal, ¿no? En ese sentido, la idea de la innovación municipal se considera como un proceso detonador de toda una reconfiguración al interior de los gobiernos y las administraciones municipales, ¿no? Con la idea de generar cambios, de generar procesos y relaciones nuevas, ¿no? Todo esto fue aplicándose en diferentes, a partir de sobre todo de los años 80, en México, en diferentes gobiernos, en diferentes municipios, considerar la innovación como un proceso de cambios, de recomposición de estructuras, de recomposición de relaciones, principalmente de las estructuras y gobiernos locales, para hacer un buen gobierno. Estamos hablando de que hubo por lo menos cuatro ejes en la innovación en el gobierno local o gobierno municipal, ¿no? Estamos hablando principalmente de una reestructuración, o lo que se llama reingeniería de la administración local o municipal, ¿no?, que tiene que ver con cambios que tienen que ver en las funciones, ¿no? Evitar duplicidades, evitar fuga de dinero, implica reestructurar funciones de gobierno, implica crear nuevas estructuras y también nuevos comportamientos, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando un gobierno tiene una idea bonita, un buen proyecto, pero los agentes, los funcionarios, los empleados públicos no comparten la misma idea? Tiene que haber un cambio también de mentalidad, de comportamientos, es decir, que los funcionarios realmente sean empáticos, tengan empatía para aplicar los proyectos que se generan o que se proponen a nivel de lo general, ¿no? Entonces estamos hablando también de comportamientos y estamos hablando de nuevas relaciones que debe de aplicar los gobiernos locales y municipales. ¿Qué implica? Lo que estábamos diciendo, un nuevo federalismo. Implica generar una nueva gobernanza, o la gobernanza, en términos de incorporar a los diferentes actores en la toma de decisiones. ¿De qué estamos hablando? Pues para tomar decisiones se requiere los componentes, ¿no? En primer lugar, el cabildo municipal, que antes no es poco, es algo muy importante por las relaciones pluripartidarias que ya existen casi en todos los municipios.
tiene que haber una nueva relación entre la presidencia municipal y el cabildo, ¿verdad? Es un actor. Otro, los empleados. Otro, el sindicato. No es poca cosa, al contrario, puede ser un obstáculo si no hay una buena relación entre los actores. Y otra más importante para la gobernanza es los actores sociales externos. Sobre todo estamos hablando de empresarios, estamos hablando de sociedad civil, estamos hablando de organizaciones que pueden apoyar en las medidas de gobierno, ¿no? Entonces estamos hablando de una reestructuración integral, global, que permita que el proceso de cambio precisamente sea un verdadero detonador en la administración pública local, ¿no? Y lo que decíamos, la importancia de los actores, la gobernanza, ¿no? Otro elemento importante que se ha ido generando es que estos cambios no sean cambios que duren 3 años, sino que sean cambios que tengan un diseño institucional, que sean obra de un programa o de una política pública, ¿no? Para que no digan, bueno, se le antojó al presidente municipal, ¿no? Una ocurrencia, ¿no? Sino que se vea precisamente como un programa institucional que tiene una sustentabilidad normativa, presupuestal y que responde a un problema público, ¿no? Entonces estamos hablando de políticas públicas. Hay muy pocas políticas públicas en los gobiernos locales y mucho menos en gobiernos municipales, ¿verdad? Ese es un gran tema que implica no solamente cuestión de recursos, sino también de diseño de esos programas y de esas políticas que se pueden hacer en el nivel municipal. Y sobre todo, un gran tema que viene acompañando todas las administraciones justamente del inicio de la reforma, de las reformas políticas, es el de la transparencia y de la rendición de cuentas, ¿no? Es un tema transversal que tiene que ver precisamente con la apertura de cómo se gobierna, quién gobierna, de cómo se gastan los recursos, del derecho a la información a la ciudadanía y de rendir cuentas de lo que se hizo, entre lo que se programó, no tanto de hacer un informe anual, porque a veces en eso se reduce la rendición de cuentas, que es muy limitado, ¿no? Sino la posibilidad de que en cualquier momento la ciudadanía pueda solicitar y requerir realmente el cotejo de las propuestas de gobierno justamente con los resultados. Entonces estamos hablando de una etapa nueva de transparencia, de rendición de cuentas que debe de ser realmente implementada. Eso falta mucho, estamos digamos en el kinder o en pañales todavía en algunos municipios en este tema de transparencia y rendición de cuentas. Y en ese sentido, llevar precisamente de qué estamos hablando, lo que se requiere para las administraciones locales y municipales, no son muy lejos de lo que estábamos hablando hace 20 o 30 años, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? No hemos avanzado lo suficiente para poder tener gobiernos realmente eficientes, gobiernos comprometidos, gobiernos transparentes. Requiere un esfuerzo extraordinario porque son los mismos temas que teníamos hace 20 o 30 años, ¿verdad? Sin embargo, por eso decimos, las reformas que se han dado hasta el momento son reformas insuficientes. En la medida que ha crecido la población, han crecido los problemas públicos y tenemos la emergencia de nuevos problemas públicos de gran importancia y calado. No quiero hablar del coronavirus porque salen todos. Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? Gobiernos comprometidos, gobiernos responsables, con responsabilidad política, y gobiernos con legitimidad, ¿verdad? Y ello implica entre otros, toda una amplia gama de temas que implican la eficiencia y la eficacia
en la prestación de los servicios públicos, ¿no? Ese es un tema fundamental, porque ese es el primer tema de asunto público y de gobierno, es ofrecer los servicios públicos básicos o fundamentales, ¿no? El tema de la transparencia es un tema fundamental, sigue siendo, sobre todo estamos hablando de derechos de la ciudadanía, derecho de acceso a la información y de la capacidad del gobierno para dar respuesta a los asuntos de la ciudadanía, ¿no? Un gobierno abierto, que es una idea también de acceso a la información, de los derechos de la gente, y un gobierno que tenga cooperación, que sea cooperativo, que sea transparente, que pueda vincularse a diferentes niveles de gobierno, que haya acceso, lo que decíamos, a todo el derecho a la información, a los contratos, a los convenios que hace el gobierno, en fin, y sobre todo un gobierno innovador, que implique responder de una manera clara y precisa a los grandes problemas de su ámbito de trabajo y de gobierno. Estamos hablando de lo que decíamos, una reestructuración a fondo en medidas administrativas, normativas, de comportamiento y de relaciones, ¿no? Y también un gobierno ciudadano, porque estamos viendo que en esta idea del gerencialismo de la gestión pública se caía en la intermediación o la presencia de intereses particulares, a veces más fuerte que los intereses públicos, ¿no? Entonces se requiere que haya un predominio del interés público sobre los intereses privados, de atender los grandes temas de la sociedad, del público, sobre otro tipo de intereses, ¿no? Entonces estamos hablando de un gobierno que responda a los intereses generales de la sociedad y de la ciudadanía. Y desde luego también un gobierno participativo. Es un tema que siempre lo vemos desde hace 30, 40 años, ¿no? La idea de la participación ciudadana. Sin embargo, no ha habido mecanismos que realmente permitan una inserción, un vínculo, una relación entre el gobernante y el gobernado, ¿verdad? Necesitamos precisamente en esta idea de revalorización de los gobiernos locales, generar los mecanismos directos para que el ciudadano pueda estar, lo que decimos también, con una visión más de cercanía, de mayor contacto entre el gobernante y el gobernado, ¿no? Y en ese sentido, abrir elementos, hay muchas experiencias, todo lo que estoy diciendo aquí, en todos los últimos 20 años, se ha hablado de experiencias innovadoras de gobierno, ¿no? De diferente tipo y ámbito en muchos municipios. Pero ¿qué ha pasado? Lo que decimos no son sostenibles, no son fundamentados, no están establecidos en una norma o en una política pública. De tal suerte que si llega otro presidente municipal, las puede borrar, las puede aniquilar. Y no queda una base, una experiencia de ese tipo, si fueron buenas ese tipo de políticas, ¿no? Estamos hablando también de gobiernos que respondan a los aspectos emergentes y nuevos de la ciudadanía, ¿no? Como ser gobierno de derechos o gobierno para la igualdad de derechos, no solamente en términos de la administración. Hoy estamos hablando de la figura de la paridad, ¿no? Del 50%, hacer gobiernos claramente 50-50, ¿no? De 50-50 hombres y mujeres. Sino también generar medidas internas. Hoy estamos hablando de un tema de acoso, ¿no? Del Me Too a nivel global, de los acosos en las administraciones públicas, en las universidades, en fin. Y ello implica generar políticas internas en la administración, justamente que permitan la preservación y el ejercicio de los derechos, de la igualdad y de los derechos ciudadanos, ¿no? Estamos hablando también, entre otros, de medidas cercanas, directas, de calidad del servicio y de la calidez, ¿no? Muchos nos quejamos
por el burocratismo, por negligencias de los servicios, por la lejanía de los servicios, ¿no? Hemos encontrado gente que nos hablan, es que vivimos en el sur y para llegar al centro se hace casi una hora, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay que generar esas respuestas, ¿verdad? Sobre todo para grandes ciudades, que pueda haber medidas de un gobierno más cercano, más directo, más de lo que llamamos de proximidad, ¿verdad? En fin, todo este tipo de cosas tiene que ver con el buen gobierno y la gestión. Bien, en términos generales, podemos señalar que todo este proceso de reformas han incidido en la conformación de gobiernos más representativos, más plurales. Sin embargo, todo lo que hemos visto en la teoría, en la práctica, en la realpolitik, se requiere un esfuerzo mucho mayor, ¿no? De cambios y reformas a los gobiernos municipales. Y sobre todo, con una visión, imaginación para reinventar el gobierno, para generar esta combinación entre políticas públicas y generar una nueva relación entre gobernantes y gobernados que permita una mayor participación ciudadana. Bueno, por mi parte en este momento he planteado algunas cosas que pueden permitir la discusión. Muchas gracias. Pues abrimos el espacio para preguntas. ¿Todo claro? Ok, el problema del municipio es de base principal. Si no hay base democrática, no hay innovaciones. Hemos vivido varias etapas, desde 1917, que generó el municipio libre, el cual ha luchado para tenerlo. Luego pasamos a la globalización, a la gobernanza, luego neoliberalismo, la globalización, gobierno abierto. En México no hemos sentido esto, no lo vimos. Hoy mi preocupación, que México regresa a los años 70 y va a acabar lo que ha logrado, lo que ha logrado el municipio de autonomía, de descentralización. Hoy siento que va a la recentralización el gobierno local dentro del gobierno federal. ¿Qué piensan en esto? No ayuda a la innovación lo que tú estás planteando, analizando correctamente. Yo lo vería en dos momentos. Por una parte, el proceso de transición política, lo que señalas en términos de la llegada de López Obrador al gobierno, que tiene que ver justamente con nuevas medidas, una nueva etapa de la reforma del Estado, y inicialmente está proponiendo un nuevo federalismo, realmente mucho más abierto que el que no había antes. Yo creo que, por ejemplo, para negociar los recursos a los gobiernos estatales o municipales, ha sido mucho más abierto y no ha tenido, los gobiernos o los municipios no han tenido que negociarlo como antes se hacía, sino que tienen que hacerlo directamente con la Cámara de Diputados. Esa es una cuestión muy importante porque hay una diferencia entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, lo que antes no se estaba haciendo o se hacía de una manera muy formal, pero que en la realidad pues se daba con mucha discrecionalidad del presupuesto. Ese es un cambio importante, no es menor, no es menor. Los estilos de gobierno son significativos, ¿no? Por otra parte, veo que en el programa de López Obrador también tiene que ver con la descentralización y desconcentración del poder, inclusive de las secretarías que se iban a ir a diferentes entidades federativas. A Pachuca iba a llegar la SEDATU, todavía no sé si está el proceso, pero muchas secretarías se iban a desconcentrar en las diferentes entidades federativas, ¿no? Según la vocación. Ese es otro elemento, que la descentralización en México, ¿en qué año se produjo?
o se propuso en 1982, pero se detuvo en los 2 siguientes años. No se amplió, ni en términos de desconcentración, porque la idea de descentralización va mucho más allá. La descentralización implica descentralizar poder y recursos, lo que no ha ocurrido, ni en el periodo anterior, ni en el momento actual todavía, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, la posibilidad de un nuevo federalismo, pero yo decía, a partir del 2000, con la llegada de nuevos actores, la CONAGO, por ejemplo, permitió una nueva instancia de negociación entre gobiernos estatales y el Poder Ejecutivo. Todavía existe, todavía es una arena, es una instancia de negociaciones. Todavía es una instancia creada por justamente institucionalizada. Yo creo que estamos hablando de un cambio. Y hay una nueva relación, ¿no? Antes, digamos, en el periodo anterior, los gobiernos municipales no podían tener contratos ni convenios con otros gobiernos, ni podían tener convenios con gobiernos estatales. Y hoy, a partir justamente de la transición, podemos encontrar una concurrencia, una relación más cooperativa entre los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y eso no creo que tenga regresión, no creo que vaya para atrás, ¿no? Al contrario, tiene que ser más claras las relaciones. Si un gobierno presenta proyecto de gobierno municipal o estatal sustentable, ¿verdad? No inflado, sino que puede ser negociable, ¿verdad? Los recortes van a ser menos, y eso lo vemos en un proceso de austeridad, realmente, porque bueno, como hubo un gran derroche en todos los años anteriores, no sabíamos en qué iban los presupuestos, y hasta ahora conocemos cómo se dan el manejo discrecional de los recursos y de los dineros. Realmente no llegan a donde deben llegar. Yo creo que esos son elementos buenos ahí. El gobierno federal, entiendo, tiene otro estilo de gobierno en términos del sistema político, de la aplicación de medidas, y bueno, pues está por verse realmente hasta dónde va a impactar en términos de relaciones con otros poderes. Por lo menos ya tiene mayoría en el Congreso, pero no es lo mismo de que haya una política de la línea, ¿verdad? Y yo creo que eso ojalá pueda refortalecerse, de la no injerencia de poderes, porque eso es básico para un país de equilibrios, de poderes públicos, ¿no? Eso es importante. Yo creo que eso no tiene vuelta atrás. Eso se generó, todo el proceso de transición se ha generado con una institucionalización más o menos sólida. Y finalmente yo creo que la otra arena es una arena más bien de proyectos y de propuestas de los partidos a nivel de lo local, ¿verdad? Porque tenemos un marco nacional que establece propuestas de cambio, pero que muchas veces estas propuestas se estacionan a nivel de lo federal o lo general, ¿no? Porque no vemos a nivel de lo local que puedan transitarse muchas de las medidas que aquí se dieron en algunos municipios, en algunas entidades federativas, se pudieron dar con innovaciones. En muchos lados no llegaron. Territorios completos, entidades federativas, municipios, donde no llegaron los cambios, las innovaciones o la nueva gestión pública, ¿verdad? Entonces está abierto el tema, hay una agenda pendiente precisamente, y donde lo decían varios autores, de que el municipio, los gobiernos locales son los espacios privilegiados para la disputa, ¿no? de los proyectos de poder, de los proyectos o los programas políticos y de las iniciativas, ¿no? De eso depende mucho, precisamente ahora que estamos en una ola de mayor modernidad, de mayor legitimidad, donde el ciudadano puede realmente elegir la propuesta del gobierno, tomando en cuenta lo que decimos, que ya recientemente el ciudadano no vota por partidos, ¿verdad? Vota por proyectos, vota por personas. A veces no es lo mejor, pero es lo que se está, digamos, recomponiendo
en esta nueva etapa de nuestro país y de nuestro estado. En ese sentido, yo creo que el gobierno local, los gobiernos municipales siguen siendo una arena de disputa de proyectos, ¿verdad? Y que la ciudadanía puede tener la mano, puede tener la decisión para qué es lo que quiere en realidad, ¿verdad? Entonces sí, yo insisto que son diferentes niveles, escalas de cómo se están produciendo los cambios en México, y yo creo que hay muchas cosas de gobierno federal, sobre todo de políticas públicas, que sí sería conveniente que pudieran aplicarse en gobiernos locales, ¿verdad? No sé, programas sociales, la lucha anticorrupción, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas pueden aplicarse muy claramente en gobiernos locales. Sí, por allá había una inquietud. A ver si me quieren llevar el micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, efectivamente, retomando un poco el tema que usted había comentado, sí es llevar la cuestión, por ejemplo, de los derechos humanos a lo que es los municipios, la localidad. Porque vamos a partir de, por ejemplo, la función de un delegado municipal, hasta el momento, no tiene un pago. Debemos de checar también esa situación, regular esa situación en la cuestión municipal. Ahora con las nuevas reformas que tenemos, podemos también implementar esa situación. Dos temas. El primero, en regularizar el tema de los derechos humanos en el municipio, partiendo de los fraccionamientos, comunidades o localidades. Y el tema número dos, la regulación a un pago, a un sueldo, a los delegados municipales. ¿Por qué? Porque son el vínculo con la ciudadanía. Son además las autoridades auxiliares de la presidencia municipal, que nos dan esa pauta para estar cerca de la ciudadanía. Ahora yo he recogido varios comentarios de las comunidades, en este caso por parte de Mineral de la Reforma, y me expresan que no tienen un pago como tal. Entonces dices, bueno, que queremos, vamos a votar esta vez, vamos a votar por la persona, no vamos a votar por el color. Entonces sí es un tema, son dos temas muy críticos que debemos de aprovechar ahorita con estas candidaturas, y también mostrarles a la ciudadanía cuál es en realidad la función de un presidente municipal, de un regidor y de un síndico, para que el día de mañana que empiecen las campañas no vayan a prometer algo que saben que no lo van a cumplir. Entonces yo creo que son temas muy pues especiales en ese sentido, y poner atención, porque si bien es cierto, ya no nos engañan tan fácilmente con promesas. Claro. Vamos a que la ciudadanía conozca sus derechos, y en este caso que los haga valer. Ya no nos vengan a prometer, ¿sabes qué? Tu casa, tu fraccionamiento, te voy a poner tu casa. No, ya no. Sepan las funciones de un presidente municipal, a lo que se dedica, así como también de cualquier candidato de cualquier partido. Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Sí, de acuerdo. Sí es posible, sí es factible que la idea de los derechos humanos, porque todos los derechos humanos están en la Constitución, ¿verdad? Y que se pueda hacer un esfuerzo por pensar desde el gobierno municipal cómo proteger, cómo ejercerlos en los diferentes aspectos fundamentales. Creo que es factible, ¿no? Hay muchos elementos, lo que decíamos, de ser un gobierno eficiente implicaría de ser un gobierno abierto, transparente, directo. Podríamos empezar a generar esa reciprocidad entre el gobernante y el gobernado. Sí es factible, sí es posible gobernar con una perspectiva de derechos en términos locales y municipales, ¿no? Eso sí me queda claro, sí es factible. Y en segundo lugar, la cuestión de los delegados, pues se necesita un cambio también. Al parecer ya hubo un dictamen de un tribunal reciente donde se garantiza. Yo creo que debe de haber, obviamente los mexicanos siempre pensamos en la ley, debe de quedar en la ley, ¿no? Porque debe ser una cuestión normativa para poder ser, no son directamente funcionarios, el delegado no es funcionario municipal, ¿verdad? Tiene que verse muy bien ese caso,
porque fortalecer precisamente los mecanismos de participación. ¿Qué tenemos en Pachuca? El mecanismos de participación ciudadana, los consejos de colaboración municipal. Es el mecanismo entre el gobierno y los ámbitos territoriales, colonias y barrios, ¿no es cierto? Y no existe la ley orgánica municipal, la idea de los jueces. Eso se da sobre todo en los delegados, y a veces jueces, en fin, sobre todo se da a nivel de municipios más pequeños, ¿no? Donde no existen consejos de colaboración municipal. Ahí habría que ver este tipo de variedades para que realmente reforzar lo que decíamos, la representación ciudadana en relación con el gobierno. Se necesitan muchos mecanismos, no solamente estas figuras que pueden ser buenas. La idea del Consejo de Colaboración es electo por la ciudadanía, por los barrios, las colonias. Es un medio importante, hay que darle su valor, su presencia en los mecanismos de gobierno. Yo insistiría que la idea de los delegados pudieran ser una figura realmente también, porque a veces se considera al presidente del Consejo de Colaboración como delegado, y no es esta figura, no es esta figura. Habría que quedar muy claro, y que sobre todo en la ley orgánica municipal poder especificar estas diferenciaciones entre estas figuras, pero lo que sí es claro es reforzar las formas de mecanismos de participación ciudadana, sobre todo de carácter directo como son estos consejos, ¿verdad? Pero el delegado, dentro del reglamento interno de presidencia municipal, sí está regulado la figura del delegado y el subdelegado. Sí. Sí. A ver, José Antonio. Gracias, doctor. Atiendo con mucha atención tu exposición. Gracias. Te felicito al respecto. Efectivamente, la figura del delegado y subdelegado las contempla la ley orgánica municipal como autoridades auxiliares. Sin embargo, está de locos la disposición que el Tribunal Estatal Electoral y el día de ayer o antier el propio Congreso ya les otorgan un salario, porque es un salario que se debe de equiparar al mínimo. Entonces en Pachuca el salario mínimo ronda los 80 pesos, los 100, 110, 120. Bueno, multipliquen 100 por 30 días, son 3,000 pesos por delegado. En Mineral de la Reforma existen 220 delegados, entonces 3,000 pesos por 220 son 600,000 pesos. ¿Qué presupuesto municipal va a aguantar esa carga? Ninguno. Los datos del INAFEC son claros. El municipio solamente puede administrar con libertad el 12.3% de su presupuesto. El 12.3% del presupuesto municipal pueden administrarlo libremente, que son los ingresos propios, ¿sí? El resto, el 80 y tantos % son las participaciones federales, las aportaciones federales, y esas ya vienen etiquetadas. Entonces olvídense de que el cabildo, el presidente municipal puede administrar el presupuesto. Entonces sí está un poco descabellado el que se le pueda pagar 3,000 pesos a 160, 200, en Pachuca creo son 300 colonias. Más de 300. Saquen las cuentas, no es posible, ¿sí? La ley orgánica municipal, el Congreso convocó el año pasado a una reforma. Al día de hoy no se ha materializado esa nueva ley orgánica municipal, por cierto, ¿sí? La gran reforma de la Constitución General de la República del 99, ¿sí?, fue retrotraída por Manuel Ángel Núñez Soto y por su Congreso, y solamente Pachuca y Tulancingo iniciaron una controversia constitucional en el 2001, ¿sí? En el 2008 la Corte falla a favor de Pachuca y de Tulancingo, no en todo lo que querían, pero en la mayor parte de las pretensiones
fallan a favor de Pachuca y de Tulancingo. Y la ponencia en la Suprema Corte de Justicia la elaboró la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ¿sí? Entonces el Estado de Hidalgo tuvo que hacer una nueva ley orgánica municipal en el 2008, ¿sí? Pero esa ley orgánica tampoco cumplió a cabalidad la reforma de 1999. Hay muchos asuntos que todavía penden de alfileres y que pues nosotros presumíamos que la coyuntura política del Estado en el año pasado iba a ser favorable para que surgiera una reglamentación municipal adecuada. Desgraciadamente los diputados pues no pudieron concretarlo y al día de hoy pues se sigue esperando una nueva ley municipal, que no necesariamente debe ser orgánica. Las leyes orgánicas lo que regulan son los órganos, y aquí se requiere que se regule toda la materia municipal, ¿sí? Así es. En esa ley, el artículo 57 establece 29 facultades concurrentes con el Estado, 29 facultades concurrentes que tienen que ver con los servicios municipales, ¿sí? Entonces imagínense cómo un presidente municipal, más de una capital de estado, ¿sí? ¿Qué margen de acción va a tener cuando tiene que pedirle autorización, coordinarse, etcétera, con un ejecutivo estatal en 29 ramos? Entonces, ojo con ese artículo. Ahí se dice que debe de haber convenios de coordinación entre el Estado y el municipio. Al día de hoy, ninguno de los 84 municipios ha firmado un solo convenio de coordinación con el actual gobierno estatal. Las consecuencias las padecemos los ciudadanos, ¿sí? ¿Por qué? Pues antes Pachuca, decíamos, estoy a 10 minutos de cualquier lado, después a 20 minutos de cualquier lado. Ya ahorita con las obras que está llevando la presidencia municipal y el gobierno del estado al mismo tiempo, sin coordinación, pues estamos a 1 hora de cualquier lado. Entonces el que padece las cosas es el ciudadano, ¿sí? Está bien que hagan obras, pero que se coordinen, ¿sí? Está bien, la obra pública viene a favorecer al ciudadano, pero para esto pues yo creo que hay que preguntarle, y ahí es a donde entra la política pública. Hay que preguntarle al ciudadano qué es lo que quiere, qué ciudad necesita. Pachuca tiene 500 años. 500 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué ciudad quiere el ciudadano? ¿Qué ciudad quieren ustedes? Pues habrá que cuestionárnoslo nosotros personalmente y ya después decirles a nuestras autoridades qué ciudad queremos, ¿sí? Están bien los puentes atirantados, pero eso favorece al transporte particular, ¿sí? Y el transporte público, digo, está muy bien para quienes tienen coche, pero para los ciudadanos que no tienen coche, que es un promedio de 8 por cada 10, ¿sí? ¿Qué alternativa de solución se le va a dar? El metro de la Ciudad de México acaba de cumplir 50 años. A grandes males, grandes remedios, ¿sí? Qué bueno, yo te felicito, Pablo, una excelente exposición. Creo que coincide mucho con que la parte académica vemos el Pachuca que queremos y que necesitamos, y los municipios que también requiere nuestro estado. La gobernanza es un tema también muy importante, que concuerdo contigo. Lo primero que debe de hacer un gobierno es retrotraer la gobernanza, y discúlpenme, pero en la ciudad cada quien hace lo que quiere, ¿sí? Anden en las calles y verán que cada quien aparta su lugar, cada quien pone el puesto donde quiere, ¿sí? Ahí no hay gobierno, no se está gobernando la ciudad, hay un desorden, ¿sí?
Yo como vecino he pedido la presencia de la patrulla, principalmente viernes, sábado y los jueves también, porque mis vecinos están con toda la música y están con el alcohol. Llega el policía, todo tímido, contraído, y ya y toca y pide permiso al señor. Oiga, ya sus vecinos ya se quejaron, bájele a su musiquita tantito, ¿no? ¿Qué clase de gobernanza tenemos? No conocen nuestros oficiales ni siquiera un bando de gobierno, ¿sí? Por ahí debemos de empezar. Ya no hablemos de lo que hablaba la compañera, los síndicos y los regidores, que por el amor de Dios no saben a qué van a un cabildo, ¿sí? Entonces, sí, ¿cómo vamos a gobernar a través compañero quería intervenir del reglamento? No, ya contestó mi duda, era bueno. lo de los consejeros. Ya. Gracias. Muchísimas gracias y disculpen el abuso, ¿eh? No, al contrario. Muchas gracias, José Antonio. Realmente, pues lo que estamos diciendo es que estamos hablando de municipios, ¿no? Pero también requiere una reforma los gobiernos estatales. Y en esos términos una armonización legislativa. Hay muchas leyes que están poco vinculadas, no hay armonización entre una y otra, y sobre todo en este campo que tiene que ver justamente las funciones o el trabajo municipal. Se requiere hacer una reforma muy amplia en esos términos, ¿no? Yo creo que eso es importante, y desde luego pues el tema de los delegados implicaría otra estructura, ¿no? Porque la idea del artículo 27 115 constitucional precisamente establece cuáles son las estructuras municipales, ¿verdad? Y la idea de pagar a delegados, yo creo que hay que darle reconocimiento, pero eso implicaría una estructura adicional a las establecidas por la ley, ¿verdad? Entonces, eso implicaría, hay que revisar precisamente cuáles son, porque si bien es importante la relación con los enlaces entre el gobierno y las colonias, los barrios, las demandas de la gente, yo creo que necesitamos reforzar precisamente el nivel de la figura de participación ciudadana, porque el presidente del Consejo de Colaboración en algunos momentos se siente delegado o lo consideran delegado. Es el presidente de una figura intermediaria, ¿verdad? Entonces ya está establecida cómo se da. Los consejos forman parte de un mecanismo de participación auxiliar, ¿verdad? De coadyuvancia con el gobierno, y estamos hablando de la relación gobierno-sociedad, ¿no? Y ese es el vínculo importante, hay que darle su valor, su reconocimiento, y hay que ponerle fuerza, pero no sé si dinero. Entonces hay que ver eso, es importante, tiene que ver porque los delegados dicen, no, pues yo vengo cada lunes a las reuniones, yo hago gestión, ¿verdad? Pero es una gestión desde la sociedad, ¿verdad? Entonces hay que verlo muy bien, hay que revisar ese dictamen, esa sentencia, y precisamente en términos de cómo se da. A ver usted y luego quería usted. Gracias. ¿Sí? Gracias, maestro. En relación a la rendición de cuentas y transparencia, la autonomía de los municipios, por la autonomía de los municipios, cada que cambiamos una administración municipal, le voy a hablar como administradora, cada que cambiamos una administración municipal se hace un gasto enorme en capacitación para los funcionarios que van a hacer el uso del recurso para efectivamente las funciones y las actividades del ayuntamiento, ¿no? Para solventarlas. En relación a esto, yo sí estoy de acuerdo con la innovación, que entre la innovación, porque estamos supeditados a gobierno. ¿Qué significa? Que cada que cambiamos de administración municipal, tenemos la opción de elegir un sistema contable financiero. Igual cuesta muchísimos millones de pesos. Reestructuración. La reestructuración y la reingeniería, y además la capacitación de quienes hacemos ese trabajo, es un costo enorme para el municipio. Entonces ya alguna vez hice un trabajo para que se pudiera como generalizar, para que de esta manera también la auditoría tuviera un control,
esa es parte de una innovación. También utilizamos tecnología porque sabemos exactamente en qué se está gastando, que era la parte que usted aportó y me encantó, hasta lo anoté. Dijo que lo que se había programado con lo que se ejecutó definiera, ¿no?, esa información de nuestra rendición de cuentas y transparencia. Entonces, en algún momento, ojalá se pudiera hacer, porque ese gasto se reduciría al mínimo para los municipios. Es mi participación, maestro. Sí, muchas gracias. El tema de transparencia y todo lo que hablamos de la estructuración es un proceso caro, pero si se empieza a hacer desde el primer día, pues va a tener sus resultados, sus efectos, sus repercusiones, ¿no? Y obviamente estamos hablando que podría generar, digamos, mejoras por una parte, pero también reducir los costos, ¿no? Sobre todo en este caso de papel, los costos de la administración, en fin, yo creo que son medidas que se deben de estudiar, de que debemos de tener muy claro, pero tienen un costo, sobre todo un costo político, ¿no? Y a veces que no lo quieren, los gobernantes no lo quieren retomar. Se requiere voluntad política para retomar ese tipo de medidas. Tienen un costo económico, pero habría que ver qué es lo que se requiere, ¿no? Si se requiere igual la misma idea de ineficiencia, burocracia, o bien hacer un cambio realmente a fondo y desde luego utilizando las nuevas tecnologías. Yo creo que eso hay que meterlo, y sobre todo que puedan ser sustentables, funcionables a largo plazo, no solamente para el periodo corto, ¿no?, que es el que tiene a los presidentes municipales pues metidos en un periodo bastante definido, ¿no?, que a veces es completamente insuficiente el periodo de gobierno para hacer realmente cosas trascendentes, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, lo que comentaba la compañera, evidentemente en cada cambio de cada sexenio, sí son cambios tanto financieros como económicos, porque como comentaba ella, son cambios de software, y esos cambios cuestan millones, o sea, no es dinero poco. Yo también tengo, bueno, sería la opción de que cada cambio haya algo establecido ya, o algo orgánico, en el cual se tenga ya establecido, sea el partido que sea, ellos se acoplen a la ley orgánica, más no hacerla a su favor, porque son millones y millones que se gastan y son insuficientes para a lo mejor utilizarlos de cierta manera, pues como comenta también la compañera, ¿no? A lo mejor un apoyo significativo para ese tipo de gente que está cerca de la ciudadanía y que tienen un compromiso con ellos, y que desafortunadamente cuando ya llegan al poder las personas con las cuales pues votaron, pues se olvida, ¿no? Entonces sí, como que hay que retomar todo ese tipo de medidas, y siempre yo estoy a favor de la tecnología, porque un país con tecnología es un país con crecimiento y desarrollo. Sí, Incluso claro. para el uso de las nuevas políticas públicas que genere ese nuevo, pues sí, nuevo recurso humano que se vuelve a posicionar en el municipio, porque efectivamente llega a un municipio, se cambia ese recurso humano que ya se capacitó, que ya sabe el uso de la tecnología, de ese sistema software del que hablaba la compañera, y entonces es otra vez volver a cotejar, incluso como usted mismo lo decía, hacer uso también y hacer parte a los sindicatos para que las personas que están en el ayuntamiento y que sean del sindicato pudieran ocupar esos espacios. Sin embargo, como los ocupamos gente de confianza, la movilidad pues hace que se rompa a través de eso, y es un gasto que se puede utilizar en políticas públicas nuevas. Sí, definitivamente estamos hablando de gobiernos, de administraciones, y realmente tenemos un problema de que la ruptura de las continuidades, ¿no?, de todo lo que se hizo en un periodo anterior, pues aun cuando sea del mismo partido, borrón y cuenta nueva, ¿no? En fin, creo que hay que utilizar la infraestructura. Hay una infraestructura creada en términos de espacios, pero también de recursos humanos formados. Desafortunadamente tampoco esta idea del servicio público profesional no ha pegado en los gobiernos, ¿no? Muy lentamente. Yo creo que hay gente que lleva muchos años en las administraciones que tiene un expertise, un saber,
que debe ser aprovechado. Yo creo que eso es muy importante y después, junto con esa gente, pues hacer las modificaciones y cambios. Yo creo que, y desde luego, pues las nuevas medidas que todos utilizamos, aplicaciones, ya casi es una generalidad, pero también tenemos un gran sector de la ciudadanía que no tiene ni correo electrónico, ni teléfono, ¿verdad? Entonces hay que adecuar las aplicaciones tecnológicas de gobierno a los diferentes sectores sociales, ¿verdad? Y justamente lo que se requiere es una nueva etapa, un nuevo mecanismo de participación ciudadana y de derecho a la información, ¿no? Justamente, no solamente la tecnología es imprescindible, sino también el derecho a la información. Así la gente, mientras más tengamos gente informada, gente que sabe lo que se está haciendo, va a participar de mayor manera en los procesos políticos, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir, compañeros? Si no, pues les agradezco mucho y nuevamente agradezco al Colegio Libre de Hidalgo sí se requieren muchos cambios. Gracias a todos. El colegio quiere entregarle un reconocimiento por su participación. El Colegio Libre de Hidalgo otorga la presente constancia al doctor Pablo Vargas González por su conferencia magistral Gestión Municipal, la importancia de la innovación,